Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habla el chino Enoch. Vamos a comenzar algo más rápido ahorita. Bueno, no tengo condiciones de transmisión por determinadas circunstancias. Se me están dificultando algunas cosas y vamos a transmitir. La salud no está muy buena, pero también vamos a dejar de transmitir con cierta música, porque el Chayal parece que usó a los guaraguao y han querido inclusive mandar notificaciones a la plataforma que me retransmite cobrando dinero de derechos de autor. Las empresas que reproducen sus canciones. Eso indica, ¿verdad?, de que es una farsa, como muchos creen que son revolucionarios, que son de izquierda, los guaraguao. Yo usaba la canción Quiero la Paz. Se entiende que esa música no es comercial, no está en el business, y esa canción la utilizaba porque es una canción que puede utilizarse en cualquier tiempo, porque habla de los desaparecidos y no dice si en el capitalismo, si en el socialismo. Entonces, nos está pasando pues ese tipo de situación, y pues estamos tratando ahora de no tocar esa música, pues porque hay ahora, hemos recibido llamados de atención de Facebook, de YouTube, porque en los últimos días pues han habido reclamos de los guaraguao. Eso indica de que los guaraguao son comerciantes y que es falso de que son cantantes del pueblo. Se entendía que esa música, ¿verdad?, estaba en contra de la injusticia. Esa música estaba en contra de la represión, de los desaparecidos. No dice qué régimen hay, por eso los estaba utilizando. Entonces, una denuncia tanto a los empresarios que representan a los guaraguao, como a los guaraguao que no son cantantes del pueblo, sino que son negociantes, ¿verdad? Entonces, pues estamos transmitiendo de esta manera, pues no tengo condiciones. No tengo condiciones aquí para transmitir, ¿verdad? Y pues ahí hay pleitos de hogar, por eso oyen esa bulla. Entonces, es una familia, ¿verdad?, donde yo estoy, entre ellos, pues, esos pleitos entre hijos, primos y cosas, no todos estaban escuchando ahí me disculpan. Entonces, y entonces los sectores de los guaraguao pues reclamaron derechos de autor, inclusive mandaron un recibo de $600 a que se les pagara, ¿verdad? Y entonces, ahí disculpan, oyeron, eso es una familia que está discutiendo, pues no puedo evitarlo, ¿verdad? Es una casa.
Entonces, pues nosotros, pónganle mente a esto, ¿verdad? No a lo que vayan al fondo. Entonces, ya les explico, pues una casa es una familia y como en toda familia hay discusión. Entonces, aquí vamos a usar únicamente, pues ahora, el himno nacional, ¿verdad? Y por esas razones, pues. Entonces, es mentira que los guaraguaos son cantantes del pueblo, son comerciantes. Y vamos a comenzar, pues, con el himno nacional. ¿Verdad? Vamos a buscar aquí el... Me sacaron de gas con el pleito. Pero bueno, de las mejores familias. Con la aplicación de Routes, disfruta más de $500 ¿Verdad? Entonces... Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Hoy hemos escogido un tema que es coyuntural, que tiene que ver con crímenes, que tienen que ver con traiciones y que tiene que ver con la criminalidad que ha existido por mucho tiempo, aunque muchos no lo conocíamos. Bueno, recuerden de que yo oficialmente dejé de trabajar para el Estado en 1991 y no tengo información oficial de las actividades, sino que única y exclusivamente con las fuentes que yo tengo, que yo sé que son fidedignas, pero no le trabajo al Estado desde 1991, que pasé a retiro de las Fuerzas Armadas. De ahí yo me he mantenido de mi actividad privada a partir del 95, que comencé a defender de oficio. Ya en el 98 comencé ya como profesional graduado y me he mantenido pues de mi actividad como abogado. Después del 91 que me retiré, pues fui taxero, aparte de que estudiaba en la UCA, anduve vendiendo en la calle, y bueno, pues todo lo que se hace para sobrevivir, hasta pintando casas. Entonces, la información siempre la he obtenido a través de fuentes de confianza que tengo, que aparte de que hacía vida partidaria, ¿verdad?
oficialmente. Entonces vamos a... y hasta el 2012, que me marginaron ya con el segundo periodo de Daniel, que el chavismo terminó de marginar al sandinismo histórico. Entonces, pero siempre mantenemos el contacto, sabemos quiénes son, actúan con uno, muchos de los que están allá adentro no están de acuerdo, por no decir la mayoría, pero tienen miedo. Y así es que vamos a tocar el tema. Bienvenidos al programa. Rina Abela Nefertiti, Wilber Zacarías, Bertaluz Titi Castillo, Amílcar Benavides, Jorge Blandón Castellón, Eric de Jesús Rocha, Cruz Barrio América, Sánchez Barreto Remy, ve un montón de gente que no venía, ¿verdad? El morbo, ¿verdad? El tema. Jorge Guevara, Guillermo Vega, Juan Carlos Martínez, Titi Castillo, ¿verdad? Entonces, cualquier interrupción que escuchen o ruido, recuerden de que estoy en la casa de una familia donde hay como unas 12 personas y bueno, tienen sus discusiones como familia, pues yo no puedo dejar de transmitir y ahí van a estar oyendo, ¿verdad? Pleitos y discusiones. Así que les pido disculpas. Y así es que entonces denme un toquecito que voy a hacer algo, ¿no? Y entonces vamos a comenzar con el primer tema, el tema de Costa Rica. El día de ayer, Medardo nos comunicó en la mañana de que había desaparecido este muchacho que se llama Reinaldo Picado Miranda, de donde estaba preso. Este muchacho estaba preso junto con otro desmovilizado de la resistencia que se llama Omar Reinaldo Picado Miranda es el comandante Omar. Estaba preso junto con Douglas Gamaliel Álvarez Morales. Si ustedes recuerdan, se había ordenado la extradición de Costa Rica para Nicaragua, porque a esta gente en Nicaragua se le señalaba de haber participado en un ataque a la policía, donde murió, creo que una oficial de policía, fue herido otro y murió un civil, algo así, ¿verdad? En una actividad de un grupo armado en la zona sur de Nicaragua. Anoche desapareció el muchacho de donde estaba preso, y el que desapareció fue el que desapareció fue Douglas Gamaliel Álvarez Morales, conocido como comandante Relámpago. Este muchacho me van a disculpar, pero estoy haciendo desapareció anoche de donde estaba preso, ¿verdad? Y Medardo hoy temprano, al grupo de los 222, pues nos comunicó que se había dado la desaparición de Douglas Gamaliel Álvarez Morales, conocido como comandante Relámpago, que estaba preso junto con Reinaldo Picado Miranda, el último que desapareció, que
Douglas Gamaliel Álvarez Morales, conocido como comandante Relámpago, y Reinaldo Picado Miranda, conocido como comandante Omar. Dentro de los dos, el que tenía más realce y más conocido, bienvenido Reina Salgado, Félix Caballero, Amílcar Benavides Cárcamo, Jorge Blandón Castellón. Entonces, Omar tenía una trayectoria bastante conocida, pues una persona ya mayor, casi en mi generación, dentro de la resistencia y de otros grupos armados posterior a la desmovilización de la Contra en el año 90. El otro, pues, estaba en grupos armados, que es el que extraditaron, que tiene 44 años, ¿verdad? Es bastante joven, es una persona que para 1990, pues, tuvo que haber tenido 10 años, ¿verdad? Es de esta manera que se conoce en la mañana de que el hombre está desaparecido, que no está en su prisión, pero horas después se conoce que había pasado la frontera de Peñas Blancas y que había sido extraditado a Nicaragua, violando una serie de tratados internacionales, porque cualquier acción que la motivación es política no puede ser extraditado al país que lo está requiriendo o donde sea posiblemente no solo torturado, sino que asesinado, porque las motivaciones son políticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que violando todo ese tipo de tratados, el señor Douglas Gamaliel Álvarez Morales fue entregado por el gobierno costarricense a Nicaragua el día de hoy. Entonces, se dan circunstancias que vamos a concatenar con el tema principal, que es que los asesinatos y las traiciones de Daniel Ortega, sobre todo en este segundo periodo, son producto de la escuela de Putin y de la escuela cubana. Son centenares de asesinatos, centenares de torturados y infinidad de traiciones a sus propios muertos y a sus propios compañeros. Eso sería la segunda parte, pero estamos ahorita tratando de enlazar este hecho con esta circunstancia que estamos explicando sobre la extradición de Relámpago. Primero, tocar el tema de que les había resultado el tiro por la culata. Díganme cómo está la transmisión, si se escucha el sonido, la imagen, por favor. Entonces, lo que pasa es que Reinaldo Picado Miranda, alias Comandante Omar, tiene una trayectoria más conocida. Supuestamente era el jefe del grupo de rearmados, de rebeldes. Y bienvenido Osvaldo Palacio, Marcos Luis III Torres, bienvenido Julio Uriartes, bienvenidos, están ya llegando. Reina Salgado, bienvenido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que el asesinato de Joao Maldonado no se pudo perpetrar en 2021, donde recibe
5 balazos. Posteriormente, en el mes pasado, se da el segundo atentado contra Joao, a pesar de que estaba bajo protección de la OIJ, todo el mundo lo sabía, y ahí es donde resultan las sospechas contra las autoridades de Costa Rica, porque el hombre no se manejaba públicamente que se estaba meneando de un lugar a otro. En determinado momento se le vio custodiado por la OIJ y ya se le da el segundo atentado donde le meten 7 balazos, dentro de ellos 4 en el rostro, y le meten algunos balazos a su esposa, Nadia Robleto. Se vuelve a salvar el hombre y gracias a Dios, pues el gobierno de Costa Rica coordinó y fue trasladado aquí a Estados Unidos, donde ya se encuentra a buen resguardo desde hace unas semanas. Está en recuperación, ya eran 12 balazos los que le habían pegado a Joao y las heridas pues de Nadia, su esposa. Esto lógicamente causa cierto tipo de frustración dentro de las fuerzas del sicariato de la dictadura, que coordina actividades con el narcotráfico, que ya sabemos que se están presentando ese tipo de actividades desde hace tiempo. El día de antier habíamos hablado acerca de cómo el gobierno coordina con las organizaciones del crimen organizado, valga la redundancia, y del narcotráfico y el lavado de dinero, a cambio de que no haya violencia en el país, a como está habiendo violencia en El Salvador y ha bajado la violencia en Honduras, y la violencia se ha trasladado totalmente a Costa Rica, donde hay decenas de miles de refugiados opositores y donde en Costa Rica es rara la semana donde no asesinan 3, 4 personas y las ponen como pleitos de pastillas, y es evidentemente el sicariato de la dictadura. Esta acción contra Joao, que lo frustra a los sicarios y a la dictadura, porque andan buscando venganza, pero no solo andan buscando venganza, andan buscando cómo Joao no explique una serie de situaciones que van en contra de la dictadura, y por eso le hacen 2 atentados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas cosas no pueden estar actuando dentro del territorio costarricense, y que se estén dando 3, 4 asesinatos de nicaragüenses por semana, si no es con la venia de ciertos sectores del gobierno de Costa Rica. Entonces, algo falló ahí, porque al dejar desprotegido a Joao para que le hagan un atentado de esa magnitud, donde Alfonso Derby, bienvenido Jerónimo López, donde está protegido por la OIJ y a los colombianos lo rafallaron en una moto y supuestamente está custodiado, significa que hay autoridades del gobierno costarricense y de la OIJ de que están involucrados, que debilitaron la protección del hombre, pero además de eso pasaron la información por dónde iba a pasar y iba a llegar a ese lugar ese día cuando está bajo protección. Y ahí es donde se vuelven sospechosos las autoridades costarricenses, el ejecutivo costarricense, pero sobre todo el poder judicial costarricense. Digo esto porque he estado viendo los titulares, y los titulares dicen: la OIJ extraditó a enemigos de la dictadura, la OIJ extraditó a hombres solicitados por el gobierno de Ortega. La OIJ no extradita. La OIJ lo llega a dejar hacer la ejecución, pero la extradición solo puede ordenarla un tribunal. Y precisamente estuvo la mayor parte de la jurisdicción del proceso, que me parece a mí que hubo una pésima representación
de parte de los abogados de Omar y de Relámpago, porque tuvieron tiempo, se les dijo muchas cosas, inclusive las medidas cautelares. Recuerden que la base americana, las oficinas centrales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está en Costa Rica. Entonces ahí bien se hubieran buscado las medidas cautelares que le ordenaran, porque en Costa Rica los tratados internacionales están sobre la Constitución misma, es decir, priman sobre todo los tratados internacionales porque así están reconocidos en la Constitución TICA, perdón. Ariel Molina, bienvenido. Y es ahí donde nos damos cuenta de que el Estado costarricense y sus poderes, aparte de eso, por la vinculación que varios poderes del Estado tienen con el narcotráfico, están plagados también sobre compromisos con el gobierno de Daniel Ortega, aparte de una inversión multimillonaria que tiene el capital del danielismo, que tiene la mafia la organización político-mafiosa de Daniel Ortega en Costa Rica, porque se han convertido en el poder económico de Centroamérica. Ahorita, gloria a Dios, que el gobierno panameño esté entrando en enfrentamientos porque ya estaban tratando de controlar Panamá. Entonces, esta relación con la mafia internacional, específicamente de dos carteles, que es el de los soles y el cartel de la FARC, de que tiene incidencias en Costa Rica, pues es la que permite de que se presione al gobierno costarricense o las coimas por la inversión que hay en Costa Rica y que el retiro de una inversión multimillonaria afecta a la economía nacional de Costa Rica, y este capital, a través de testaferros, es capital de Daniel Ortega en Costa Rica, como tal inversión multimillonaria en residenciales en El Salvador, en Guatemala y en Costa Rica, perdón, y en Honduras. Yo creo que ya es tiempo de que esa persecución y ese peligro que significa para la seguridad nacional de Estados Unidos empuje a Estados Unidos en realidad a medidas de sanciones verdaderamente fuertes que golpeen la economía. Hay que seguir ese capital, hay que seguir esas empresas y cortarles, porque ya no solo son sancionables la estructura del danielato, la estructura del gobierno de la dictadura o la estructura del Estado nicaragüense en tanto instituciones, entre comillas, sino que ya son sancionables los otros estados que mantienen este tipo de relaciones que permiten las inversiones de un capital mal habido que no solo se lava, sino que se encubre por parte de autoridades y empresarios de los 5 países que históricamente se conocía como Centroamérica, porque recuerden que decía el Istmo Centroamericano y Panamá, porque en determinado momento Panamá perteneció a Colombia, ¿verdad? Entonces, este tipo de acción, Carlos Suárez, bienvenido, donde el comandante Relámpago Douglas Gamaliel Álvarez Morales fue extraditado, indica el nivel de incidencia del sandinismo danielista, o del danielismo, chayo danielismo, o de la mafia política que gobierna Nicaragua en Costa Rica. Eso se viene presentando incluso cuando el presidente de Costa Rica dice que no hay células del sandinismo o células de la estructura mafiosa de Daniel, cuando todo el mundo sabe que ahí a Rodolfo Rojas lo secuestraron en Costa Rica, lo sacaron a Nicaragua, lo torturaron, lo asesinaron y lo fueron a tirar a Honduras, allá por Troje. Houston Castillo Vado, bienvenido.
Entonces, esto indica también el auge del peligro que es para la seguridad de Estados Unidos. Y yo explicaba, hasta la saciedad he venido explicando, bueno, que hay una oficina en el Tesoro, pero que hay una oficina en el Departamento de Estado que determina sanciones de manera directa, de manera ejecutiva, y que aparte de eso puede determinar ejecutivamente los países patrocinadores del terrorismo, patrocinadores del crimen organizado, del narcotráfico, y que están facultados para eso. Entonces yo creo que es tiempo ya y tomar medidas con Costa Rica, con Honduras, donde tenga toda la inversión de ese capital, porque es entrando a Nicaragua se acaba la violencia, pero ahí pasa cholo la cocaína hacia Estados Unidos, sea por la vía de El Salvador, Guatemala, o por la vía de Honduras, Guatemala, donde en Honduras y El Salvador, extrañamente también, el narcotráfico ha bajado la violencia. Y se descubrió, como ya lo he explicado como 10 veces, pero es bueno porque hay gente nueva ahorita que me extraña, a lo mejor por el tema, donde se descubrió y se presentó una investigación profesional de profesionales de Europa y una universidad de aquí de Estados Unidos, el tratado o los convenios que tiene el danielismo con el narcotráfico internacional para que pueda pasar la droga de manera tranquila por Nicaragua. Yasser González, bienvenido. Y ahora pasa tranquila por Honduras, donde se ha bajado notoriamente la violencia por narcotráfico. Jairo, bienvenido. Y ya con esta acción, donde es posible de que al tener una reacción internacional y continua, porque no pudieron hacer efectivo el asesinato de Joao y su esposa, y porque no pudieron tampoco hacerlo donde se tuvieron que extremar las medidas de seguridad para la protección de Joao en el hospital donde se encontraba y donde, lógicamente, las autoridades norteamericanas tuvieron que ver para su traslado. Entonces me parece a mí que no entregan a Reinaldo Picado Miranda porque es el más conocido, es el que se ha hecho una gran campaña para que no lo extraditen distintas organizaciones a nivel internacional, y que el otro nombre, que es el de Douglas Gamaliel Álvarez Morales, pues era más perfil bajo, casi nadie lo mencionaba. Y entonces, como para quien dice, el que no tiene a su mamá con su abuela se conforma, y mandaron a ahí. Pero el oportunismo del danielismo, que ha de ver y a las claras está, dirigió esta operación policíaco-jurídica y diplomática de esta extradición. La hacen en el momento en que se esté dando un escándalo mundial por el asesinato de Alexei Navalny, el opositor más conocido en estos momentos, o que era el opositor más conocido hasta ayer, del régimen de Putin. Y ahí es donde quiero enlazar la otra parte de los asesinatos en Nicaragua y los asesinatos en Rusia. Para esto debemos de tomar en cuenta que Putin está en el poder desde el 2000. Ahí las elecciones son cada 4 años. Hizo 2 periodos, Putin, y después de eso, a su primer ministro, o creo que a su vice, que por cierto, por aquí tenía los nombres, porque los nombres rusos son bien encolochados, ¿no? Aquí está.
Yo me acuerdo de este caso que fue un títere que utilizó Putin y que era su vicepresidente, y lo mandó a que fuera presidente el periodo entre 2008 y 2012. En 2012 volvió a agarrar el poder Putin y no lo ha soltado, reformó la ley y todo lo mismo que hizo Daniel Ortega. Y ha puesto como su primer ministro hasta 2020 al que puso como presidente del 2008-2012, que precisamente es Dmitry Medvedev, ¿verdad? Que fue y después, a partir del 2012, este títere fue primer ministro de Putin hasta el 2020, desde el 2012 al 2020. Y del 2020 para acá, pues el primer ministro ha sido Mikhail Mishustin, ¿verdad? O Mishustin, dicen ellos, ¿verdad? Con la SH. Entonces, toda esta situación que ha permitido que Putin, con ese estilo, ha gobernado Rusia durante 23, 24 años. Ahorita van elecciones de nuevo. Recientemente, Alexei Navalny, que ha sido el máximo exponente de la oposición y aceptado por el pueblo ruso en los últimos años, pues había sido envenenado hace ya varios años y regresó a Rusia después que se recuperó a seguir haciendo oposición, y lo echaron preso y lo condenaron porque seguía siendo el peligro de las elecciones anteriores de Putin. Entonces lo encarceló. Y ahorita que vienen las elecciones nuevamente y Putin es nuevamente candidato, desde la cárcel, Alexei Navalny hace un llamado y le dicen: voten por cualquiera menos por Putin. Es de tal la incidencia que tiene en el pueblo ruso como opositor Alexei Navalny o Navalny, que Putin decidió envenenarlo en prisión. Estaba caminando ahí dentro de los predios de la cárcel, ¡bum! Cayó el hombre. Este estilo de hacer política es el estilo que lógicamente copió Daniel Ortega, porque recuerden que Putin viene en el poder desde 2000, hace 23 años. Daniel ya allí pasó los 17 años. Entonces, ¿qué pasa? Que detrás de Putin, o del gobierno de Putin, para mantenerse, ha sido una práctica que los principales opositores han sido envenenados fundamentalmente. Aparte de las desapariciones forzosas y los asesinatos que no se conocen, como los que se dan en Nicaragua, y que de repente asaltaron a alguien, un ladrón le robó, lo mató por robarle, un accidente raro como el de Rafael Arista allá por la Trinidad, que era uno de los pastores que parece que se le estaba revelando a Daniel Ortega. Disculpen, ¿cuántos les aparecen reportados de que están? A mí no me aparece el número. ¿Cuántos les aparecen, muchachos? Y repórtenme nuevamente, porque me está mandando ahí señales, como que no está muy bien la señal. Repórtenme la señal, el sonido. Yo miro que está apareciendo nombres, pero no me aparece el número. 19, dice Mauricio Pacheco. Bueno, y vos venís entrando, Mauricio, significa que son 20, posiblemente los que hayan, pero a lo mejor hay más porque siempre están 21, dice Osvaldo Palacio. Eso significa que hay más que me están intercediendo ahí porque tengo ese problema cada rato que se me pierden los números en la mente. Entonces, dentro de esta situación, voy a hacer mención de algunos casos. En el 2006,
se acercan las elecciones del 2008, el principal contrincante que tiene la organización de Putin es Alexander Litvinenko, le dicen, bueno, pero Litvinenko. ¿Recuerdan ese caso? Y lo envenenaron con polonio 14. Fue un escándalo porque pasó un montón de tiempo en el hospital. Recuerden que el polonio 14 es una sustancia radiactiva y se fue el hombre deformando, cayendo el pelo, todo lo que produce una sustancia radiactiva. Eso se dio en el 2006 y dilató tiempo para morirse. Fue un escándalo, porque venían las elecciones del 2008 y se perfilaba como el principal candidato de la oposición. Este mismo Alexei Navalny, que envenenaron ayer, había sido envenenado y se había logrado salvar el 20 de agosto del 2020. Ese fue un escándalo también, y él logró, después que se recuperó en Alemania, regresó a hacer oposición, le hicieron un juicio y lo condenaron, y ayer lo asesinaron. Antes de eso, Piotr Bersilov, en marzo del 2018, también fue envenenado. Sergei Skripal y su hija Julia fue envenenado con una sustancia llamada Novikov. Putin lo llamó que era doble espía, traidor de la patria, bastardo, y lo asesinó. En mayo del 2015, que estábamos a la puerta de otra elección, y febrero del 2007 envenenaron 2 veces y se logró salvar Vladimir Kara-Murza con metales pesados. Ocupan sustancias muy sofisticadas para hacer esto. Y en el 2012, en plenas elecciones, fue envenenado Alexander Perpilny por denunciar un robo que había hecho el putinismo de 230 millones al tesoro ruso. Igualito que funciona Daniel Ortega. Para las elecciones del 2006, en una campaña donde va punteando Gerty Levites, y que lo que tenía él era una deficiencia cardíaca, daba un marcapasos, aparece con una gran hemorragia y sobre todo por la vía anal, y se muere en horas. La esposa o la mujer que tenía, una mujer joven, trató de encubrir el coso al chofer, botaron el colchón lleno de sangre, y aquí se dan 2 situaciones donde las mujeres se han visto involucradas, porque lo mismo pasó con la mujer de Alexis Arguello, no sé si es Carla Castillo que se llama, y trató de encubrir todo, y bueno, y hasta que se le hallan los golpes a Alexis, el que tenía en la nariz, un montón de golpes, y al final se queda con todos los bienes de Alexis, y no podía dejar por fuera a los hijos. ¿Por qué? Porque la ley de Nicaragua desde hace muchos años, incluyendo el nuevo Código de Familia, el derecho de sucesiones, que es la testamentería, establece que la esposa es dueña del 25% a la hora de declarar herederos, a excepción de que los hijos, siendo mayores de edad, hayan hecho una cesión de derechos hereditarios para que aquella se declare heredera de todos. Si le ceden los derechos hereditarios, como es legalmente, no, la Carla se quedó con todo. Y dejó a los hijos de Alexis sin nada. De todos los bienes, una mansión, negocios y todo lo que él tenía, pues. Extrañamente, en los 2 casos, las mujeres, como en el asesinato de Alexis, como en el seguro asesinato de Gerty Levites, con sustancias raras, porque el hombre una hemorragia y se fue por una hemorragia anal. Eso no es, por favor. Y las mujeres han sido las beneficiadas
dejaron por fuera a un muchacho de Herty con discapacidad, y hay todo un rollo, ¿verdad?, en esto. Pero era el candidato que se iba, que si se lanzaba, tenía una aceptación dentro de la estructura del sandinismo, sobre todo el sandinismo histórico, que Daniel no hubiera ganado en primera vuelta las elecciones del 2006. Ni con la complicidad que tuvo de Eduardo Montealegre, que sin contar el 10% de los votos lo declararon ganador, y bueno, Montealegre en complicidad se fue muy de mañana del día lunes a felicitar a Daniel en el 2006. Todo ese es un rollo de los 11.000 diablos, y que te indican la misma forma de operar. Para el 2021 hacen una serie de acciones. La Dirección de Información para la Defensa, sobre todo, que ha sido el caballo de batalla en las muertes, en un montón de cosas, que es lo que se llamó Dirección General de Seguridad del Estado antes. Hoy la pasaron al Ejército para protegerla en el 1990, y la convirtieron como una dirección más del Ejército, y de esa manera se protegió lo que era la seguridad del Estado. Hoy se llama Dirección de Información para la Defensa, le encabeza Rigoberto Valladares, un oficial de baja graduación que con el tiempo llegó allí, que es fiel a las orientaciones de Lenin, Serna, igual que el jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, que es Lionel Gutiérrez, que era jefe de una sección en el F-7 cuando Fran Ibarra, que es el que mató a Fray Sequeira, ¿se acuerdan? Entonces, ese es el jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar. Entonces, prácticamente Lenín Serna sigue controlando todas las estructuras de seguridad del Estado, y no solo eso, ahora controla la inteligencia militar y la contrainteligencia militar, porque un hombre de confianza de él, como Raúl, es el jefe de esa, y es general de brigada. El muchacho descorazonado, le decían Condorito. ¿Que por qué lo conozco? Bueno, primero porque fui de la seguridad, y segundo porque él fue el esposo de la que fue mi segunda esposa. Entonces lo conozco bien, sin corazón. Mi segunda esposa le tenía un hijo que nunca vio por él. Entonces, Sergio RG, bienvenido, y Luis Oliva, un montón de gente que ni en los post comunes participa, pero ve que el tema es ahí. Bueno, me imagino que ahí va algún bombín o bombina, ¿eh? Entonces, este tipo de acciones en las que apresa o asesina a los candidatos o a los principales opositores, Putin, es la escuela de Daniel Ortega. Y compra voluntades, o compromete, o porque son cómplices o tienen negocios, o porque aquí ya no hay afinidad ideológica. Yo no creo que exista el reclutamiento ideológico dentro de la estructura mafiosa llamada Frente Sandinista y sus organismos de seguridad hoy, porque ahí no hay ideología ni hay principios. Gracias a Dios que se están venciendo las ideologías. Lo que hacen es manipular a un grupo de tontos que creen que todavía hay ideología o hay principios y valores, y con el antiimperialismo y el cuento los manipulan. Entonces, esta situación es evidente cuando en el 2021, a partir de mayo, ¿verdad?, del 2021, comienzan a tomar medidas y tomar medidas contra los precandidatos. Con la unidad de la oposición, en el 2021, cualquiera le hubiera ganado las elecciones a Daniel Ortega. Él estaba claro que está, bueno, ahora está por el suelo, pues yo creo que no llega al 13 ni al 12%, pero en esos días también estaba por el suelo, y el techo que tenía
era menor del 20% también, y esto me lo dijo organismos oficiales de la seguridad. ¿Entendés? Que ahí andaban, a veces me llamaban, mira Chino, que la vas a agarrar, que mira, que cuídate hombre, te lo digo, vos sabés que somos tus compañeros en la seguridad, y porque me querían callar en la campaña que yo me tenía, ¿verdad? Que me llevó a prisión. Entonces, ahí me dijeron pues que creían que no se llegaba el techo verdadero de Daniel Ortega al 20%. ¿Qué es lo que pasa? Que porque hicieron opulencia de andar rodeando a la gente, la mantenían aisladas en sus casas, después las capturaban, se hacía público todo el rollo. Entonces, si no, estoy seguro que si hubiesen asesinado a los líderes de la oposición que ahí venían con nosotros en los 222, hace un año cuando nos liberaron, o cuando nos escarcelaron, porque libres no somos. Ahí recibo ahorita, estoy recibiendo ahí las amenazas en el otro teléfono porque estoy haciendo esto. En el video de la próxima semana les voy a explicar qué tipo de mecanismos están utilizando para presionarme. Y ténganlos por seguro, que si siento temor, sí siento temor. Pero qué macho tengo yo en este que estoy montado y tengo que jinetearlo. Fue mi decisión desde antes de caer preso, que combatir la corrupción, combatir todo lo que estaba pasando, pues ahora que estoy aquí, pues tengo que seguirlo haciendo porque tengo un compromiso superior. Porque cuando caí preso me di cuenta que muchas cosas que yo no creía que se pasaban en el Danielato eran verdades, como la tortura, como la desaparición de un seguidor mío que no he querido decir su nombre porque hay esperanzas de que aparezca desde que caí preso, a los días cayó preso, o a los días desapareció y no ha aparecido todavía. Y no he querido tocar el tema por respeto a su familia, pero voy a tener que hacerlo. Bienvenido Ever Ulises, bienvenido. Entonces, ¿qué pasó? Primero hicieron una maniobra divisora. Un grupo donde estaba Denis Martínez, estaba el doctor Carlos Tunerman, o sea, los notables, pues, hacen un documento de buena intención donde le dicen a los 7 precandidatos que existen, porque se va a hacer supuestamente una elección interna para elegir un candidato. Hacen la propuesta, la dictadura quiere dividirlo, por eso metieron a los viejos zorros, que ahí venían algunos entre los 222, que yo no confío en ellos. No he dicho nombres porque, en fin, pero por ahí está. A la hora que me pase algo, ahí van a salir nombres de viejos zorros que venían entre los 222 y algunos, y que otro que esté en Monteverde. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se está dando la unidad y esos elementos de sacar un solo candidato de la oposición que le hubiese ganado a Daniel Ortega, lanzan a los viejos zorros de la política, viejos agentes de la seguridad del Estado que han estado 40 años metidos en los partidos políticos y desde el F4, porque conozco algunos que porque yo estaba en esa sección, ¿verdad? La UPP, la Unidad de Partidos Políticos, y logran comenzar a causar fisuras. Y lo primero que hicieron fue prácticamente cortar a los jóvenes, y no le estaban dando espacio a los jóvenes, y de repente comenzaron a quererse repartir el pastel en los mismos viejos zorros que han estado en la oposición supuesta, entre comillas, desde hace 40 años. Y es ahí, cuando se mira eso, y que están echando a pelear a uno contra el otro, la Kitty, yo no confío en ella, no quería imponer su criterio, querían que prestara la casilla del partido. Al final le quitaron la personalidad jurídica, pero la Kitty está untada en eso, porque ella fue la que no quiso, queriendo imponer la Kitty. A ver, ¿quién va a votar por la Kitty? Ni antes ni ahora. Pero como ella era la que tenía las riendas del partido, ella es donde se vuelve sospechosa. Así les hablo a claro pelado, que era con C por L. El PLI ya se lo habían quitado y se lo había entregado, si no me equivoco, a un Varillas. Y entonces,
¿Qué pasó? De que después le caen a Saturnino, le quitan la personalidad jurídica, ambos por violar sus estatutos. Y el Frente está violando sus estatutos desde que está en el poder. Ni siquiera hace elecciones internas que son parte de los estatutos. Entonces, le aplican eso. Pero bueno, antes de eso viene la elección interna y se saca ese documento rectoriado por Denis Martínez, por el doctor Tunerman Bernay y no sé quién más. Era un documento de intención o de buena intención, por decirlo así, donde firmen los 7 precandidatos de que van a respetar y van a apoyar al precandidato que gane y quede como candidato único. De esos 7, ya he mencionado los nombres antes, pero no quiero que digan que soy divisionista, pero creo que todo el mundo sabe quiénes fueron. 2 no lo quisieron firmar. Pero quedan 5 precandidatos, entonces estás hablando de que 28. Estás hablando del 72% de los 7 candidatos, se ponen de acuerdo 5, que significan el 72% de los 7, y firman el documento. Entonces Daniel ve que no pudo romper la unidad con los 2 que renunciaron. Y esas son las cosas que no explican, y esto debieran de estarlo explicando los pseudolíderes o los líderes opositores, pero esa es una verdad. Entonces, ese documento garantizó la unidad, donde el 72% se impuso sobre un 28% de los 7 precandidatos de que estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque si iban a competir y después iban a querer hacer su propia casa de campaña aparte, era para causar división, ¿no? Entonces el 72% firmó que sí, solo 2 no lo firmaron. Cuando Daniel en mayo, junio, se da cuenta de que no rompió con mayoría esa unidad, ya que el 72% se puso de acuerdo que sí iba a apoyar al candidato que quedara de los 7, entonces a la escuela de Putin, al estilo Putin, nos mandó a echar preso a todos. ¿Entienden? Entonces, ahí es donde yo les digo, la escuela de Putin es la escuela de Daniel Ortega, la escuela cubana es la escuela de Daniel Ortega. La escuela cubana está en la contrainteligencia, los rusos están en lo electrónico, los chinos también, en lo satelital, en espiar los teléfonos, en espiar las llamadas, en la técnica operativa, en poner micrófonos, en poner cámaras. Entonces la escuela de Putin es la escuela política de Daniel Ortega, donde Putin ha envenenado, ha echado preso a los principales candidatos que se le oponen en cada elección. Y eso fue lo que hizo Daniel Ortega en el 2021, que era la elección donde en realidad él estaba bastante en peligro. Porque en el 2011, por el maridazgo que había hecho con los empresarios, y yo no voy a echar a pelear con los empresarios porque es pura tontería. Los empresarios no son partido político. En ninguna parte los empresarios son beneficencia pública. De ahí viene, hasta se parece el nombre de emprendedor, de empresario, ¿verdad? Y el objetivo es crear ganancias para mejorar su sistema de vida o para superar sus expectativas. Por eso son empresarios, son empresas y quieren que se comporten. Ay, dice. Y lo peor, que quien le reclama a un empresario es un palmado. No se quiso parar los empresarios. Y vos, palmado, le iba a reponer la empresa cuando Daniel se la quitara. Déjense de babosadas, hombre. Lo que pasa es que no lograron convencer y yo por eso tengo una crítica. A ver, la marcha, la más grande, se calcula que tuvo 100,000
personas, ya hablando real, no con otros dicen que 150.000 máximo, pero de esos el danielismo con sus organismos de seguridad le metió varias decenas de miles, pongan que le haya metido 20.000, 25, démoslo en 130.000, pues la más grande marcha. La mayoría de toda esa gente está en Nicaragua. Un montón de la juventud sandinista andaba en esas marchas, pero qué orientados a hacer la labor de zapa, y después se perdieron, al punto que de esos marchistas que pasaron a más de 100.000, ¿cuántos cayeron presos? 1.000 y pico, en total, incluyendo los de después. Pero además, significa que no te tenían convencido a la mayoría del pueblo, por muchas razones, porque de una u otra manera había una fachada de estabilidad, puesto que al haber la unidad entre el gobierno de Daniel Ortega y la empresa privada, se miraban algunos logros y no había oposición. Y la corrupción era galopante, que es o era el principal elemento de debilidad y sigue siendo que tiene la dictadura. Por eso mi llamado es a 4 tontos que viven. Nosotros somos los verdaderos azuliblancos. Azuliblancos somos todos los nicaragüenses, pendejos. Y muchos de estos hoy estamos haciendo más que los que siguen diciendo no nos unimos porque nosotros somos esos son los infiltrados, los que no quieren que se unan, porque yo soy de derecha, porque yo soy de izquierda, ahí anda otro, porque ahí anda la oligarquía, los chamorros. Los chamorros no están en el poder desde 1930 y pico. No están en el poder los chamorros. Estas son otras generaciones y en los genes no va la actitud política de nadie. Pero ellos saben que sí tienen prestigio los chamorros y por eso es el ataque contra los chamorros y los relacionan al MRS y no se salen de los chamorros y la oligarquía y el MRS. Y hay otro montón de organizaciones que están ahí que nada tienen que ver ni con el MRS ni con los chamorros. Pero ese es el eje de ataque. Pero aparte de eso, mucha gente sospecha que Monteverde quiere llegar hasta el 2026 y eso hace que el ataque constante del grupo de Santiago Aburto ponga solo en la cabeza de la gente a Monteverde y no a otros tipos de organizaciones que están ahí y no solo a Monteverde, sino a el MRS y lo señalan como los asesinos de los 80 y a ninguno le han podido probar un asesinato, incluyendo Santiago en su papel de fachada que tiene, porque todo el mundo, por eso ahí le publiqué, ahí salió acabando a Carlos Mejía, a Chano García y al otro, a Benjamín Lugo. Ahí les presenté una foto donde está abrazado con ellos. Es un mentiroso, él y todo el mundo lo sabe. Entonces todo el papel de ellos, andar dándoselas de republicano, es para establecerse aquí, es para que la gente del viejo exilio no apoye. Pero ese viejo exilio ni vive en Nicaragua desde hace más de 30 años, ni va a ir a votar a Nicaragua, ni cédula tienen. Entonces el patín de andar dando a creer es que con el viejo exilio que vive aquí, que no va a Nicaragua desde hace 30 años y 40 algunos. Entonces, para que no se dejen engañar. Bueno, ya comenzaron a boicotear. Entonces eso pues. Ahora, ¿entendieron por qué la escuela de Daniel es la escuela de Putin? Y Daniel se quiso meter ahí como coadyuvante en la acusación contra Israel. Pero ¿por qué Daniel no saca las empresas que Israel tiene en Nicaragua? Todo el mundo sabe inversiones de algunos israelíes que están en Nicaragua. Porque es un sinvergüenza, es lo que le interesa, es el interés del billete. Algo que siempre métanse en la cabeza.
Daniel comprometió bueno, esto de los asesinatos, antes de seguir, también son utilizados para crear situaciones a favor. Cuando se está dando las protestas del 2018, aprovechan para salir de algunas personas que les estaban creando problemas y las convierten en mártires. Y eso no es nada nuevo. Hay sospecha de que asesinaron al comandante guerrillero Hilario Sánchez. Hay situaciones de un pleito que tenía Marcos Omarriba con Humberto Campbell y con William Ramírez. Y de repente se cayó el avión que cayó ahí por el rodeo. Ellos mismos entregaron a Gorriarán Merlo. Ahí está Tomás involucrado. Y fue el que dirigió el atentado donde asesinaron a Somoza en Paraguay. Esos no respetan nada, pues. Después, cuando están en el negocio de las armas, que le están vendiendo, son tan sinvergüenzas que con la policía y el ejército y la mafia de Daniel Ortega, le vendieron armas a la FARC, pero la mayor cantidad de armas se la vendieron a las Autodefensas Unidas, que eran los paramilitares de derecha de Uribe y su pandilla en Colombia. Todo el mundo lo sabe. Ahí estaba Carlos Castaño y toda esa gente ligada a Pablo Escobar. Tuvieron refugiados en Nicaragua a Pablo Escobar y a su familia en los 80, y nosotros los pendejos no nos dábamos cuenta, porque solo se manejaba arriba. Es decir, la delincuencia de estos idiotas ha sido tan grande, pero que han tenido aparatos de ideologización, de politización, que nos llenaron de mierda la cabeza, y solo podíamos ver que el imperialismo nos estaba atacando. Entonces yo pregunto, Daniel Ortega es un delincuente que se robó 500 millones que mandó el CAFI para hacer oposición, y la mayor parte de esa oposición se financió con el presupuesto del 6% y con las ganancias de la propia cooperativa Parrales Vallejo, y no gastó ni 10 millones y se embolsó más de 490 millones de los dineros que mandó CAFI para hacer oposición en los 90. Eso es culpa del imperialismo. Eso es culpa de Estados Unidos, que Daniel Ortega se haya robado más de 450 millones, que Gaddafi mandó 500 para hacer oposición. Es culpa de que existan 300 empresas que surgieron de la piñata, donde se robaron las principales fincas, las principales empresas. Sociedades anónimas, son más de 300, están regadas en el mundo y son de ellos. Como el caso de Unión Fenosa, era de ellos. O como ahorita Cuba Electric, que es el encargado de todo el trabajo de la energía. Y la nacionalizaron de mentira y todo está privatizado. Y desde que supuestamente nacionalizaron a la gente, hoy se le vence el mes y a los 2 días le cortan la luz. Dígame que es mentira. Eso es culpa del imperialismo, es culpa de Estados Unidos. Es culpa de Estados Unidos que hayan mandado a matar a Carlos Guamús. Es culpa de Estados Unidos que hayan mandado a asesinar a Alexis. Es culpa de Estados Unidos que hayan mandado a asesinar de esa manera química, porque fue química, estoy seguro, a Ertilerites. Es culpa de Estados Unidos que hayan suicidado en el 2022 al alcalde de Iriamba. Es culpa de eso de Estados Unidos, ¿verdad que no? Estamos teniendo problemas. Yo creo que este tema lo vamos a tener que terminar mañana, porque no sé qué pasa. Entonces, cuando se están dando esos business de las armas, con la aprobación de Daniel Ortega y Eleni Serna, que es el que está detrás, Cristian Munguía descubre todos los mates y los mandan a asesinar. Los asesinaron ahí por del Salinas, la salida que está del Salinas hacia el bypass.
y uno de los directores y máximos involucrados es Francisco no sé cómo, Bautista Lara. No, eso estoy claro, que me están matizando la seña. Entonces, esta situación sigo preguntando. A los policías del Salinas también los asesinaron ellos. A los policías de Morrito los asesinaron los paramilitares. Y le echaron el clavo a Medardo, que estaba lejos de allí. Y le habían echado el clavo a Elías Larguespada, que estaba a más de 300 kilómetros de Morrito. Estaba en Matagalpa. Yo le avisé. Cuando me di cuenta, te están metiendo en el clavo. Le digo, mira, en tal parte está ahí la información. Le digo. Entonces, quiero decirles que cualquier cosa, ya la mayor parte de mi familia está afuera, pero tengo mis hijos, una parte de ellos allá, están con todo. Sí, es que esta es una casa de familia, se tiene que oír la bulla. Entonces, muchachos, para no seguirles enredando, bueno, desde ya voy a hacer un llamado nuevamente, ¿verdad? Es que es una casa de familia, yo no puedo exigir. Cualquier cosa que le pase a mi familia, yo ahorita voy a mandar, ya me dieron los datos, la solicitud nuevamente de protección, aunque me han protegido, por cualquier cosa. Posiblemente nos vayamos a mover de este lugar, pero primero voy a hacer esa vuelta, ustedes también quiero la colaboración. Eso está pasando y esas cosas con la familia, pues, ¿verdad? Entonces eso, ¿verdad? Y bueno, y ustedes sus gestiones por sus partes, sus oraciones. No, todavía no. Y vamos a terminar este tema, a lo mejor lo vamos a hacer en otro lugar en estos días. Desde Estados Unidos, tierra, democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua.